Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. En el día de hoy vamos a seguir hablando de muchos equipos. Sabéis que estos vídeos después de los test de pretemporada y antes de la primera carrera que vamos a tener esta misma semana, porque hemos entrado en semana de Gran Premio, estamos hablando un poco de ciertos equipos, enfocándonos, depende del vídeo, en cada equipo un poco más y luego hacemos un par de noticias, al igual que hicimos ayer con el equipo Mercedes, del cual nos centramos un poco más y luego hablamos de noticias. Pues eso vamos a hacer mismo hoy. Ayer, como digo, nos centramos sobre el equipo Mercedes, hoy nos vamos a centrar sobre su rival el año pasado, quien también se espera que vaya a poder ser rival este mismo año. Vamos a hablar sobre Red Bull, vamos a hablar sobre también unas declaraciones que ha dado Max Verstappen, enfocándonos acerca de ello, luego seguiré dando mi opinión. Ha dicho Max Verstappen, ha hablado acerca del rendimiento del Red Bull, sabéis que consiguió hacer la vuelta más rápida en los test de pretemporada en Bahrein, porque en Barcelona obviamente eso es un distinto trazado, son distintos tiempos, pero en Bahrein fue el piloto que más, una vuelta más rápida llegó a completar, y Max Verstappen ha hablado acerca de esto, ha dicho que aseguran que aún el Red Bull tiene mucho que mostrar. Vimos un cambio en el Red Bull bastante grande, que fue este cambio después de introducir unos pontones diferentes a los que habían traído tanto en Barcelona como los primeros días en Bahrein. Los dos primeros días trajeron unos pontones diferentes a los del último día, y este cambio que introdujeron, esta mejora, este cambio un poco también de concepto, ¿no? Porque yo creo que eran un poco más agresivos, por así decirlo, lo que traían, ¿no? Era un poco más agresivo. Creo que han reculado un poco más para atrás porque se han dado cuenta de que a lo mejor no era tan agresivo quitar tanto el pontón, pero creo que les ha venido muy bien. Desde el principio se encontraron muy estables, consiguieron hacer buenos tiempos. El tiempo que incluso que consiguió hacer Max Verstappen con unos neumáticos C5, que ni siquiera son los neumáticos blandos que vamos a ver en Bahrein, para que os hagáis una idea del desgaste que podían llevar a tener, y que incluso hizo un trompo en la vuelta anterior a empezar la vuelta rápida, luego consiguió hacer la vuelta más rápida que hemos visto, como digo, en Bahrein. No tuvo que ser ni siquiera agresivo en aquella vuelta, y pues eso yo creo que es un indicativo bastante grande. Red Bull, obviamente, igual que Mercedes, se veía claramente que este año iban a estar en lo alto peleando, pero creo que Red Bull puede llegar a tener una pequeña ventaja, sobre todo al principio. Creo que este año, con obviamente el cambio de reglamento y todo eso, va a haber ciertos equipos que les vamos a ver que les va a costar más en un principio. ¿A qué me refiero con esto? Que puede haber ciertos equipos, como podría llegar a ocurrir con Mercedes, no tengo yo muy claro Mercedes, pero podría llegar a ser que sean equipos que están en lo alto de la parrilla, van a pelear el mundial, pero que la primera, la segunda o la tercera carrera podrían estar un poco más lejos del grupo de cabeza porque aún no se hayan encontrado. Es algo que creo que podría llegar a pasarle a Mercedes, aunque creo, como comentaba en el vídeo de ayer, que van a estar peleando por posiciones altas. Por el caso de Red Bull, creo que no les va a pasar. Creo que ya se han encontrado, creo que están bien, creo que Verstappen se ha visto bien con el monoplaza, incluso Checo Pérez consiguió también rendir bastante bien con el Red Bull cuando ha estado compitiendo en Bahrein, así que yo creo que ya desde por sí en la primera carrera van a estar bastante altos. Es mi opinión acerca de Red Bull. Y por cierto, hablando de esa vuelta, como os estaba comentando, aquella vuelta que llegó a dar Max Verstappen fue una vuelta con un neumático C5, dos especificaciones más blandas de los neumáticos blandos habitualmente en Bahrein, para que os hagáis una idea del desgaste que podían llegar a tener, porque ni siquiera no era la primera vuelta útil de esos neumáticos, era la segunda, y en la primera llegó a trompear Max Verstappen, llegó a cometer un trompo justo cuando iba a empezar la vuelta, trompeó, tuvo que abortar esa vuelta y hacerlo a la siguiente, y a la siguiente consiguió hacer la vuelta más rápida. Esto por parte de Pirelli y por parte incluso de la Fórmula 1 ha asustado un poco, porque obviamente con unos neumáticos que acabas de hacer un trompo, con unos neumáticos que en teoría en este circuito se desgastan mucho más rápido, ¿no? Que entonces son los más blandos, se debería de desgastar mucho más rápido, consiguió hacer la vuelta más rápida en la segunda vuelta. Es algo que asusta un poco, se podría incluso llegar a bajar mucho más ese tiempo que realizó Max Verstappen. Por supuesto, tampoco sabemos cuál mapa de motor y todo eso, no llevaban los mapas de motor más agresivos, por lo tanto se van a bajar bastante más. Como digo, yo creo que Red Bull va a estar en lo alto de la parrilla, creo que van a estar peleando bastante pronto, bastante temprano en la temporada. Podría llegar a pasar, como estoy comentando, ciertos equipos que veamos como Mercedes, que en la primera carrera, a lo mejor en la segunda carrera, eso es su posición, por supuesto, pero que no les veamos todavía en el grupo de cabeza hasta pasadas unas carreras que ya se encuentren. En el caso de Red Bull, creo que van a estar desde el día 1 ya compitiendo. Es mi impresión, veremos a ver qué es lo que ocurre. Mi impresión, como digo, es que Red Bull va a estar en lo alto. También hay que hablar una cosa de la cual no hemos hablado, una cosa de la cual se estaba rumorando bastante fuerte y finalmente se ha hecho oficial, es el peso mínimo. Es algo que os hemos estado comentando, había equipos pidiendo que se aumentara el peso mínimo
de los monoplazas aumentó en comparación con el del año pasado, pero seguía siendo, dependiendo de en qué equipo, bastante bajo. Había bastantes equipos que habían llegado con sobrepeso, que no habían conseguido reducir mucho el peso y que estaban pidiendo un aumento del peso mínimo. Se ha aumentado hasta 3 kilos, que tampoco es una barbaridad, pero ya es bastante, y sobre todo los equipos que estaban más cerca de ese peso mínimo, como era por ejemplo Alfa Romeo. Alfa Romeo era un equipo que se negaba a aumentar el peso mínimo, pues es algo que no les va a beneficiar tanto, tampoco es una barbaridad, pero cada kilo en la Fórmula 1 cuenta. Por eso los pilotos tienen un régimen tan exhaustivo que incluso se llegan a pesar antes y después de subirse al monoplaza cada vez que lo hacen. Por esto obviamente se ha aumentado el peso mínimo, se va a notar, y la FIA ha explicado por qué lo ha hecho, y esto lo ha hecho porque al parecer, pues de las quejas que había, han acabado aceptando que las piezas que tienen los monoplazas eran más pesadas de lo que se esperaban, por lo tanto era más complicado acercarse al peso mínimo y han acabado aumentándolo. Aún así hay ciertos equipos que superan por bastante, obviamente, es que depende de cuánto consideres mucho, pero en la Fórmula 1, como cada kilo cuenta, pues hay varios equipos que lo superan por bastante y equipos que se quedan más cerca de ese peso mínimo. Eso iba a pasar cuando siempre, pero ya sabemos que aquí os estábamos comentando que el peso mínimo era algo que había ciertos equipos a los que les preocupaba, y yo pensaba que no lo iban a aumentar, pero finalmente la FIA ha decidido aumentar ese peso mínimo. Y ya para finalizar vamos a hablar de unas declaraciones que ha habido Valtteri Bottas. Ya sabemos que Alfa Romeo ha completado pocas vueltas, en Bahrein más o menos solucionaron esos problemas, en Barcelona fueron un desastre, como ya os estuve comentando aquí, no completaron apenas vueltas, son de los equipos que menos vueltas han llegado a rodar Alfa Romeo. Valtteri Bottas también ha tenido bastantes problemas, algunos problemas incluso que se le ha llegado a parar el monoplaza, que bueno, que tendrán que seguir observándolo. Obviamente también estos test se hacen muchas de pruebas y obviamente se llevan a lo mejor a intentar llevar a los componentes al máximo, a ver cuánto prueban, ¿no? Mejor que obviamente probarlo en la temporada, pero Valtteri Bottas ha hablado acerca de esto y ha dicho que está más preocupado no por los problemas que estaban teniendo en los test, como os estoy comentando, sino porque puedan poder completar una carrera entera en el primer Gran Premio. Eso es lo que más le preocupa a Valtteri Bottas, poder llegar a completar sin ningún problema la primera carrera. Yo me imagino que sí, que podrán obviamente completarlo, pero también luego veremos obviamente el rendimiento de Alfa Romeo. Aún así, han tenido muchos problemas, obviamente siempre hay equipos que tienen muchos más problemas que otros. Por ejemplo, el año pasado a Aston Martin le vimos con bastante problemas y aún así luego pudieron completar, por supuesto, la primera carrera sin problemas. Así que yo creo que los problemas que hayan ido teniendo los acabarán solucionando a tiempo, lo mínimo para por lo menos, como digo, completar la primera carrera. Obviamente ya el rendimiento, obviamente donde estén, pues es una cosa u otra, pero eso tampoco se va a medir por si han tenido más, si han tenido menos problemas, si la primera carrera iban a poder acabarla o no. Eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de los temas que hemos estado hablando, qué opináis de Red Bull, qué opináis de Verstappen, qué creéis que van a conseguir hacer, creéis que van a poder pelear por el Mundial, creéis que van a estar lejos este año, creéis que desde la primera carrera van a poder pelear. Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto este hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.